Heráclito de Éfeso decía, allá en la Grecia antigua, todo fluye, todo cambia, nada permanece. Heráclito señalaba una visión del universo de cambio permanente. El fuego era su elemento creador de las cosas. ¿Hay aquí algo que aprender? Sí, que las cosas cambian, varían. Tanto los objetos de la naturaleza como los sociales cambian. Y tratar de captar esa variación, describirla, explicarla, ha sido un desafío para la ciencia. En matemáticas, tanto el pensamiento algebraico como el estadístico aportan elementos para apoyar en esa captación de la variación. Cuando en el año 2012 diseñamos el currículo de matemáticas, decidimos incluir el área de relaciones y álgebra en todos los niveles educativos. Y al principio tuvimos alguna resistencia en el caso de docentes de primaria, porque la interpretación dominante era que esta área solo debe tratarse en la secundaria. Pero todo eso obedecía a una incomprensión de lo que significa este área. Con relaciones y álgebra nos referimos a lo que muchas veces en la comunidad educativa internacional se llama pensamiento algebraico. Bueno, ¿y qué es esto? Pensamiento algebraico refiere efectivamente al cambio o a la variación. A veces incluso se puede denominar esto pensamiento variacional. ¿Cómo cambian las cosas? Algunas pueden variar, sin duda, exhibiendo regularidades. Y por lo tanto es posible identificar patrones. Como cuando tenemos valores 2, 4, 6, 8, 10, 12 y vemos que hay un patrón. ¿Cuál es? Por supuesto, hablamos de los números pares. Identificar patrones invoca capacidades como la generalización, que es una forma de la abstracción. Estos patrones pueden incluso refinarse usando representaciones. Por eso, relaciones y álgebra refiere a la representación de situaciones que pueden darse por diferentes medios. Las representaciones pueden ser narrativas, que usan colecciones de signos lingüísticos. Los símbolos generalizan o abstraen objetos o acciones, y estos tienen sus propias propiedades. Muchas veces estas son ineludibles, pues corresponden a su naturaleza, otras son de carácter convencional. Los símbolos numéricos, por ejemplo, son representaciones de conceptos y poseen propiedades. Los símbolos de las operaciones también reflejan objetos y acciones. Todo eso lo saben ustedes muy bien. Pero también encontramos representaciones más complejas, como las que se dan mediante el uso de tablas, las llamadas representaciones tabulares, o representaciones gráficas, que hay de muchos tipos, o representaciones especiales que usan ciertos símbolos y relaciones entre ellos, que podemos llamar algebraicas. Tratar de describir el cambio pone en movimiento varias capacidades. ¿Cuáles? Razonar, formular hipótesis, relacionar, generalizar, simbolizar. Y esto es lo central. Es lo que nosotros queremos fortalecer. Las situaciones de cambio que queremos describir pueden ser de muchos tipos. A veces es una situación, a veces son varias que se conectan. Y las relaciones entre situaciones pueden ser diferentes. Por ejemplo, una medida o una magnitud que varía dependiendo de la otra.
el área o el perímetro del cuadrado que cambian cuando cambia el lado, la altura de un proyectil que cambia cuando el tiempo pasa, el volumen de agua dentro de un recipiente cuando cambiamos algunas de las propiedades del recipiente. Aquí pueden surgir nociones como la proporcionalidad directa o la inversa, u otras más complejas. Y conforme miramos la variación, con medidas o también con datos, es decir, paquetes de información, podemos encontrar representaciones estadísticas. Cuando tratamos de medir el azar o la incertidumbre de una acción o la ocurrencia de un hecho, tratamos de modelar esas situaciones mediante instrumentos probabilísticos. Algunas representaciones simbólicas son especiales, como las que dan valores cambiantes a un símbolo, las llamadas variables, que exigen además saber en cuál grupo es válido tomar valores para ese símbolo. Las relaciones entre representaciones simbólicas pueden, ya sea tener propiedades ineludibles o, por otro lado, definirse teniendo ciertas propiedades, como por ejemplo las llamadas funciones, en donde no solo hay una sintaxis de símbolos, sino también una semántica, es decir, donde se invocan significados. Las funciones en particular implican expresiones simbólicas con ciertas reglas, pero también conjuntos de valores de donde alimentarse. Esto puede ser más complejo y abstracto, pero todo nace del cambio, de la variación de las cosas y de querer captar eso. Temas como variable, regularidad, patrón, sucesión, representación, función y muchos otros son centrales del pensamiento moderno. Y esto es clave, pueden enseñarse desde los primeros años escolares. Por supuesto, siguiendo las condiciones epistemológicas y pedagógicas necesarias. Pensamiento algebraico en la enseñanza primaria es un curso destinado a docentes. Busca apoyar competencias en el manejo de estos conceptos y procedimientos que son clave en la preparación matemática. Pero, ¿cuál es la perspectiva de este curso? Está enfocado en mostrar lo importante que son estos conocimientos y habilidades que introdujo el currículo, pero sobre todo buscar preparar para que por medio de estos conocimientos y habilidades se desarrollen en nuestros jóvenes capacidades cognitivas superiores y por lo tanto una mayor competencia matemática. Es eso lo que busca precisamente el currículo aprobado en el 2012, potenciar las capacidades del siglo XXI. Este currículo busca el uso de las matemáticas, e insisto, sobre todo de las capacidades que éstas provocan para enfrentar los diversos escenarios de la vida.